Bendiciones a todos los que están viendo este vídeo a través de Facebook, redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram. A todo el mundo lo que se está viendo este vídeo, declaramos una palabra de bendición, una palabra de victoria para ti. Os habla vuestro hermano hispano-hondureño David Santiago. Hemos estado unos días fuera por temas de que no me encontraba bien, temas de salud, pero sobre todo vuestro hermano de la iglesia, Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Abadía número 21 de la localidad valenciana de Follos, en Valencia, en España, declarando una palabra. Hemos llevado esta semana pasada, no hemos podido publicar ningún vídeo debido a circunstancias ajenas a varios dardos que el enemigo había querido poner en mi vida. Pero conmigo el diablo no tiene nada contra mí, no tiene nada contra nosotros, porque somos hijos y guerreros de Cristo. Como dice su palabra, vamos a predicar hoy, vamos a empezar un nuevo tema, un nuevo mensaje que habla del poder. O sea, del poder, pero sobre todo del entendimiento de cuáles son nuestros derechos como hijos y guerreros de Dios que somos. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es creer diariamente. Y repito, creer diariamente todos los días de nuestra vida y permanecer firmes en aquello que hemos recibido. El primer paso es conocer y entender nuestra posición y derechos adquiridos. Ese es el primer paso. El primer paso es conocer, pero sobre todo entender qué función, qué posición nos ha puesto Dios, cuál es el propósito que ha puesto Dios en nuestras vidas, estando aquí en España, estando aquí para lo que nacimos, y cuáles derechos hemos adquirido por ese propósito. Más tarde, el creyente debe andar confiado y creyentemente en base a la voluntad de Dios y ejercer sus derechos adquiridos por ser ahora hijo de Dios. Una vez vosotros, hermanos, a todos los que están viendo este vídeo, nos hemos bautizado y hemos creído que Jesús es nuestro Salvador, que es nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro refugio, debemos crecer y sentirnos y saber qué derechos hemos adquirido por ser hijos de Dios. Finalmente, tenemos la necesidad de estar firmes en nuestros derechos como hijos para lograr avanzar y manifestar una vida más abundante, un crecimiento espiritual para vivir de gloria en gloria, de fe en fe, en abundancia, no en escasez. Porque dice su palabra, yo no os he traído a esta tierra para daros escasez, no. Ni os he cambiado de tierra, no. Yo os he traído a esta tierra para que viváis en abundancia. O sea, que os sobre, pero que no que os falte. Como hijos de Dios, a partir del nuevo nacimiento, tenemos derechos legales. Pero, ¿cómo vamos a tener provecho de estos derechos si no los conocemos? A partir de que una persona pasa a ser hijo de Dios, Satanás ya no tiene derecho legal alguno sobre esa persona. Dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Veamos, esa es la traducción de la Reina Valera, pero vamos a ver una traducción más ampliada de ese versículo en general. Dios nos rescató del poder ejército del reino de las tinieblas, la gobernación de Satanás, y nos dio ciudadanía en su reino, por lo que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros aquí sobre la tierra. Con la obra de Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso volvió a recuperar los derechos legales perdidos en Adán. Y como rasgo añadido, Dios confirió derechos filiales a quienes por creencia llegasen a ser sus hijos. Ninguna persona puede andar confiadamente en la verdadera vida espiritual hasta que reconozca su posición legal en Cristo. Así es, muy fácil. Nadie puede
tener una vida verdaderamente espiritual en Cristo si antes no sabe cuál es el propósito y no cree que Cristo es el Señor de señores y el Rey de reyes y que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro refugio? ¿Y cuál es el propósito que ha puesto Dios en tu vida? Los derechos legales que da esta posición se reciben por la gracia de Dios y se evidencian por creencia. Los derechos como hijos de Dios, ¿cuáles son? Son 5. Redención, santificación, justificación, justicia y ministerio de la reconciliación. Pero esos 5 derechos vamos a verlos más detenidamente. ¿Qué es la redención? La redención es el obtener o ganar algo de nuevo. La redención de Dios para el hombre fue completa, absoluta, y fuimos ganados de nuevo para Dios. Dice en Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así es, Dios mandó a su Hijo unigénito Jesús para que Él, fuera muerto, fue crucificado, fue azotado, fue malo, pero por su muerte, pero luego por su resurrección, Él pagó por su muerte todos nuestros pecados, para que todos nosotros, todo su mundo, todos los que creemos en Él, fuéramos salvos. La redención, la salvación fue un plan de Dios para la humanidad. El costo de la redención para Dios fue altísimo, la vida de su Hijo unigénito Jesucristo. Así lo hemos visto antes. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, y es un famoso versículo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda la condición desfavorable del hombre por el pecado original de Adán ha sido sustituida y reconstituida espiritualmente por Jesucristo. Ahora es un hijo de Dios que tiene vida eterna. Ya no es un hombre natural porque ha recibido el Espíritu proveniente de Dios. Así es la redención. Pero vamos a ver el segundo punto, que es la santificación. ¿Qué es la santificación? Es el estar separado, apartado, puesto en condición favorable. El creyente, al renacer, es santificado por Dios. Tiene un nuevo lugar espiritual junto a Cristo, quien está a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Esta condición nada ni nadie, repito, nada ni nadie puede cambiarla. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó de todos nuestros pecados, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Perdón. Así dice su palabra, que por el pecado, nosotros por culpa de Adán, de probar de la fruta prohibida, fuimos pecadosos, fuimos pecadores. Pero al tener a Jesús y tenerlo muerto, Él pagó el precio de todos nuestros pecados, se lo llevó a la cruz. Y una vez resucitado, nosotros fuimos otra vez sanos y salvos y llamados hijos de Dios y quitados de las tinieblas. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
La paz de Dios y su gracia son para aquellos creyentes que han sido puestos aparte por Dios y que en su andar se mantienen firmes y constantes en la creencia correcta. Por eso, lo que estábamos diciendo, nosotros fuimos apartados de Satanás, comprados con la sangre poderosa de Cristo, de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Y somos sanos, somos salvos. Pero eso sí, nosotros tenemos que tener un compromiso de mantenernos siempre firmes, constantes, en crecimiento, en entendimiento, en sabiduría y seguir el camino de Cristo. Vamos con el tercer punto, que es la justificación. ¿Qué es la justificación? Pues es el descargo legal, el ser hechos justos. La justificación para el hombre es la absolución total de culpa o cargos que Dios da a quienes creen en Jesucristo como Señor y Salvador, y que Dios le levantó de los muertos. Espiritualmente, un hombre salvo es tan justo, tan libre del pecado como Dios mismo. Justicia, la justificación dada por Dios en el nuevo nacimiento que le permite al creyente estar delante de Dios con la misma justicia de Él. Debido a la justificación dada por Dios, tenemos el gran y santo privilegio de pararnos ante Dios sin ningún sentido de pecado, culpa, condenación, frustración o miedo. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo que hemos adquirido por gracia, ¿qué es? Los tres puntos anteriores: redención, santificación y justificación. Dios entregó todo lo que tenía a su Hijo Jesucristo para redimir, santificar y justificar al hombre. Todo lo que nos queda ahora es aceptarlo y vivir a la altura espiritual de lo que tenemos. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 9, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Las obras de la ley no hacen justo al hombre ante Dios. El hombre del cuerpo y alma que es redimido, santificado y justificado, es espiritualmente tan justo, tan libre de pecado como Dios. Entender que esto proviene de Dios permite al creyente caminar en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice en Gálatas capítulo 5 versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, al yugo del dardo del enemigo. Por muchas barreras que ponga el enemigo, declaramos palabra de victoria porque somos hijos y guerreros de Cristo. Por eso vamos a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es estar firmes en los derechos filiales que tenemos como hijos de Dios. Dice en Romanos capítulo 4, versículo al 24 al 25, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue resucitado cuando nosotros fuimos justificados. En otras palabras, la resurrección del Señor Jesucristo es la garantía de que fuimos justificados por Dios.
Bueno, amados hermanos, en siguientes vídeos hablaremos de más versículos, de más justificación y todo eso. Pero eso sí, vamos a estar siempre firmes, vamos a estar siempre en crecimiento, vamos a adquirir esos derechos que como hijos de Dios tenemos. Porque dice en Romanos capítulo 3, versículo 20 al 25, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados y gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así dice su palabra. Dice en Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. La paz no es algo por lo que se trabaja, la obtenemos cuando la recibimos a Él, estamos en paz con Él. Y el quinto punto y último es el ministerio de la reconciliación. El reconciliar, ¿qué es? Volver a unir lo que fue separado o interrumpido. Es el alto privilegio otorgado por Dios a la Iglesia, a los creyentes renacidos, para llevar a otros hombres y mujeres a ser salvos, reconciliados con Dios. Dios nos lo encargó a nosotros sus hijos. Es nuestra responsabilidad y privilegio. Dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliaros con Dios. Somos ahora, como dice su palabra, embajadores de Dios en el nombre de Cristo. Dicen Hechos, capítulo 1, versículo 8, y vamos a ir ya terminando este tema. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya hemos recibido poder. Ahora debemos actuar como testigos manifestando este poder y proclamando lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nuestro andar con un entendimiento renovado, confiadamente y firmes en nuestros derechos filiales como hijos de Dios, es y será el mayor testimonio de la verdadera naturaleza de Dios y su poder viviendo en nosotros. Así que, hermanos míos, vamos a declarar esa palabra, pero sobre todo vamos a declarar y a tener en nuestras vidas esos derechos que tenemos en todos nosotros, esos derechos filiales como hijos de Dios que somos. Por eso declaramos una palabra de vida para ti, Padre Santo. Declaramos una palabra para todos los que están viendo a través de este vídeo, a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de redes sociales. Sea donde ustedes están viendo, sea en España, sea en Honduras, sea en Colombia, sea en Venezuela, declaramos una palabra de poder para ti. Y declaramos que vamos a hacer que esos derechos que hemos leído, esa redención, esa santificación y ese ministerio de reconciliación, porque Dios, por medio de su Hijo, que bajó a la tierra y se hizo hombre,
Pagó por todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que todos nosotros fuéramos apartados del ministerio del diablo o de Satanás, para ir al ministerio de poder, de gloria de nuestro Santo Padre, de Cristo Jesús. Así que, hermanos míos, me despido con estas palabras. Y en otros tiempos veremos en otros vídeos nuevos temas. Pero os despide vuestro hermano. Ir creciendo, ir leyendo sobre todo la Biblia, y esos derechos y esas oraciones serán bien recibidas. Dios te ha llamado para un propósito. Perdón. Ahora estoy pasando por un proceso. Declaramos que ese poder, esa gloria será para ti. Vamos a ser como leones. Yo llevo el anillo y llevo también collar. Esos leones de la tribu de Judá, esos guerreros que somos. Y los declaramos en poder y en victoria para ti. Os saluda vuestro hermano hispano-hondureño, David Santiago. Que pronto nos veremos por tierras catrachas. Desde el Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Abadía número 21 de la localidad valenciana de Follos, Valencia, en España, declarando una palabra de poder. Estos vídeos serán para ti fuerza y gozo, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Bendiciones! ¡Hay poder!